Para empezar, tenemos que conocer la nomenclatura o el nombre de las diferentes partes de una rosca. En esta imagen pueden ustedes ver la imagen de un tornillo, que claro que las partes eran las mismas en una tuerca, pero vamos a ver las del tornillo. Entonces, tienen de arriba hacia abajo el diámetro mayor, que es el diámetro que se mide de cresta a cresta. Luego tienen el diámetro de paso, que es el que se mide propiamente entre la mitad de un flanco y la mitad del otro. Ese es un diámetro teórico, porque es difícil de medir en esa posición. Y el diámetro menor es el diámetro entre la raíz o el fondo del tornillo. Entonces tenemos un diámetro mayor, un diámetro de paso y un diámetro menor. Del lado izquierdo pueden ver como primer texto el ancho de la rosca. El ancho de la rosca se mide de la mitad de un flanco hasta la mitad del siguiente flanco. No del siguiente diente, sino del mismo diente. Si seguimos para abajo, pueden ver que el ángulo de la rosca es el ángulo que se mide entre flanco y flanco. En este ejemplo dice 30 grados desde el centro. Quiere decir que esa rosca es de 60 grados. Ahora nos vamos a la parte superior derecha y tenemos la cresta. La cresta es pues la punta, vamos a decir, de la rosca. Después tenemos la profundidad sencilla. Esa profundidad sencilla está marcada entre la cresta y la raíz. Fíjense que la cresta y la raíz están planas. Ya después les explicaré un poquito más al respecto. Por lo pronto, esa es la profundidad de la rosca en términos generales. Luego, el ángulo de la hélice. Como saben ustedes, un tornillo es una forma helicoidal, es decir que digamos, mientras va girando va avanzando. Entonces, justamente el ángulo de la hélice es ese. Después el paso. El paso se mide entre cresta y cresta, o entre raíz y raíz, o entre fondo y fondo. Vaya, entre el mismo punto de un hilo hasta el mismo punto del siguiente hilo. Y por último tenemos la raíz. La raíz es el fondo o raíz de la rosca, y es lo que mide el ancho del fondo, vamos a decir. Entonces, esas son las partes básicas de una rosca. Lo mismo lo tiene la tuerca, obviamente. Ahora vamos a hacer una clasificación de las roscas. Esta clasificación tiene fines meramente académicos, no es nada estandarizado ni normalizado, simplemente es para poder entender pues justamente los diferentes aspectos de las roscas. La primera clasificación es por su forma, que pueden ser triangular, trapecial, cuadrada, de sierra y redonda. Por su sentido, o sea, hacia dónde gira. Puede ser derecha o puede ser izquierda. Por su uso. ¿Para qué vamos a usar ese tornillo? ¿Para sujetar algo? ¿Para medir algo? ¿Para transmitir la fuerza o energía? Y para generar fuerza. O por su número de entradas. Las roscas pueden tener más de una entrada. Puede haber de 1, 2, 3, 4 entradas y hasta más, ¿no? Lo más común obviamente es la de 1, pero también las hay de 2, de 3, de 4, etc. Vamos a ahondar ahora un poco más en la forma de las roscas, porque es de lo más importante que necesitamos saber. Tenemos esencialmente 5 formas de roscas. La triangular, que justamente tiene la forma de triángulo cada uno de sus filetes o hilos. La trapecial, que justamente tiene forma de trapecio cada una de los filos. La cuadrada, lo mismo, por la forma de cada hilo es un cuadro. De sierra, justamente con un ángulo mayor en uno de los flancos que en otro. Y la redonda, que pues prácticamente es como si fueran unas ondas, unas olas.
y son todas parejas. Tenemos este ejemplo del sentido de las roscas. Pueden ver dos tornillos, uno del lado izquierdo y otro del lado derecho. El tornillo del lado izquierdo es una rosca derecha, le llaman cuerda derecha también, y la de la derecha es una rosca izquierda o cuerda izquierda. Las roscas derechas se aprietan girando el tornillo en el sentido de la manecilla del reloj, y la rosca izquierda se aprieta girando el tornillo en sentido contrario a las manecillas del reloj. De acuerdo al uso de las roscas podemos encontrar pues esencialmente también cuatro usos. De sujeción, como usando tornillos, pernos, espárragos o roscas, que es lo más común, ¿no? Un tornillo con su tuerca, por ejemplo. Para medición, como en los micrómetros y calibradores. Cuando ustedes utilizan un micrómetro, por dentro tiene un tornillo perfectamente calibrado y así cada vuelta que se le da al tambor mueve una distancia específica el vástago. Entonces, esa rosca de precisión nos sirve para instrumentos de medición. Puede ser también un tornillo para transmisión, como en el caso de un tornillo principal de un torno, o como justamente en la fotografía que ven del lado derecho, que es un tornillo sin fin y corona. Y el último tipo de uso de roscas es para generar fuerza. Por ejemplo, el gato de tornillo en un coche. Entonces, ¿se acuerdan que para cambiar una llanta hay que levantar el coche y para levantarlo tenemos que usar el gato? Y el gato, las vueltas que da el tornillo, lo que está haciendo es una fuerza, transmitiéndole una fuerza vertical que levanta el coche. Y la siguiente clasificación es por el número de entradas, que en lo que estoy presentando aquí pueden ver 1, 2, 3 o 4 entradas. Lo normal es que sean de una entrada, pero las hay de más. Pueden ver en el extremo de la derecha como en el primer dibujo se ve cómo entra un solo hilo. En el segundo entra un hilo arriba y otro abajo. En el tercero entran 3 hilos y en el cuarto 4 hilos. ¿Qué pasa? En una longitud de un tornillo, si fueran iguales todos estos de la imagen, si fuera de un hilo tendríamos que darle muchas vueltas a la tuerca para llegar hasta el fondo. Si son 2 hilos, digamos que cada vuelta de la tuerca avanza el doble de la distancia que el de un hilo sencillo. El de 3 hilos, por cada vuelta de la tuerca avanza el triple. Y lo mismo con el de 4 hilos. Por cada vuelta de la tuerca avanza 4 veces lo que avanzaría la de un solo hilo, claro, siendo del mismo paso todos los tornillos. Ustedes pueden ver, por ejemplo, una cuerda de 3, incluso 2, 3 o hasta 4 pasos en las botellas de refrescos. Por eso prácticamente dan ni una vuelta a la tapa y ya está cerrada. Si fuera una rosca sencilla, tendrían que estar atornillando la tapa de la botella mucho más tiempo. Fíjense en las botellas de agua y de refresco y van a ver cuántos hilos tienen. Ahora, es necesario que entendamos que las roscas también, aunque se utilizan en todo el mundo, pues hay sistemas de medición diferentes. Hay roscas que están medidas en el sistema inglés o imperial y roscas que están medidas en el sistema internacional o métrico. Aquí les estoy poniendo una pequeña descripción de ellas. Si se fijan, el sistema imperial o inglés se mide en pulgadas y el sistema internacional se mide en milímetros. Ahora, ¿de dónde viene el sistema imperial o inglés? Obviamente del Imperio Británico. Se llamaba así, Sistema Británico Imperial, que evolucionó en unidades y constituyó después el sistema inglés. Y ahora ese sistema que fue adoptado por los norteamericanos se ha modificado también ligeramente para llamarse hoy en día Sistema Acostumbrado en Estados Unidos. Y sus siglas en inglés son USCS. Ese es el sistema que utilizan los norteamericanos hoy en día para medir roscas. Y son las que conocemos nosotros actualmente. Por ejemplo,
Una rosca de 1/4 de pulgada, paso 20, UNC. Las demás letras y todo luego les explicaré qué significan, pero por lo pronto es un tornillo de 1/4, paso 20, unificada, gruesa. Y en el sistema internacional, que medimos en milímetros, y es el que usamos nosotros, en México por lo menos, y pues en todo el mundo, excepto los Estados Unidos, se utiliza el sistema internacional que viene del sistema métrico decimal. El sistema métrico decimal se usaba antes y evolucionó, y ahora se llama sistema internacional. Por ejemplo, un tornillo en el sistema internacional puede ser M20 por 2. Y luego los demás números y letras ya les explicaré también qué significan. Pero ese M20 es un tornillo métrico de 20 milímetros por paso 2. Entonces, entendamos que hay dos tipos de medición o dos formas para medir los tornillos y las roscas en general. Pueden ser con sistema inglés o con el sistema internacional, y se miden diferente y se calculan diferente.